Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Espacio Huellas, el espacio de los antiguos alumnos del Politécnico Loyola, a través de su emisora Magis 98.3 FM, educativa romántica. Y en esta oportunidad, en el programa Huellas, estaremos conversando con el egresado Carlos Bienvenido Ogando Montaz. Él es egresado de la carrera de Electrónica Mención Comunicaciones, promoción año 2018, y estará pues con nosotros contándonos acerca de su experiencia en este instituto. Así que de inmediato a él pues damos la bienvenida a este programa Huellas. Bienvenido, Carlos. Gracias. Bueno, contento de contar contigo en esta oportunidad. Y hay que decir que Carlos es egresado de este Instituto Politécnico Loyola en Electrónica Mención Comunicaciones. Además, también ha continuado su formación en la Universidad Iberoamericana UNIBE, donde se graduó como ingeniero en Tecnologías de la Información y la Comunicación, summa cum laude, o sea, con el índice más alto de su carrera. Asimismo, también realizó pues un micromáster en Inteligencia Artificial en la Universidad de Columbia, Nueva York, y actualmente se desempeña como científico de datos, docente en el ITRA y vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Inteligencia Artificial. Además, una persona apasionada del violín y del running, y hoy pues es un honor para nosotros contar con él. Y a pesar de ser un hombre bastante joven, mire todo lo que ha logrado en este tiempo, y qué bueno, verdad que sí, que nos pueda contar su historia. Carlos, vamos al principio. ¿En qué nivel inicia Carlos aquí en Loyola? ¿Qué curso específico? ¿Y cómo fue esa experiencia, esos primeros años aquí estudiando en Loyola? Bien, yo inicié aquí en Loyola en tercero de primaria. Empecé en el colegio Padre Silvio González. Yo estaba en la tanda vespertina. Venía de estudiar en la capital, en el colegio Montessori. Como vivía aquí en San Cristóbal, mis padres prefirieron que estudiara aquí porque quedaba más cerca. Y bueno, en este colegio también Montessori, vamos a decir que me estaba quedando corto. Y siempre ellos quisieron como encontrar un sitio donde yo pudiera desarrollarme al máximo y que yo pudiera desarrollar un gran potencial. Y en San Cristóbal definitivamente era Loyola. Y bueno, el resto es de historia. O sea, aquí en Loyola yo diría que incluso más que en la universidad logré desarrollarme a nivel de profesional, humano. Y bueno, sí. Qué bien. ¿Y cómo fue la experiencia adaptándote al esquema Loyola? ¿Te fue difícil, fácil? ¿Cómo fue esa parte? Yo sentí que fue, yo no diría fácil, yo diría que no fue difícil. Okay. Claro, porque no fue fácil necesariamente, pero me sentí bien desde el inicio. Yo soy una persona desde pequeño, un hambre muy grande de aprender y de crecer y de desarrollarme. Y a mí me encantaba estar aquí realmente. Ah, qué bien. O sea que desde el primer momento pues hubo ese enganche, ese ánimo, de verdad que sí, por la academia. Y cuéntanos, Carlos, de esos maestros, ¿cuáles recuerdas de manera especial y por qué de manera especial tienes ese recuerdo? Wow, bueno, yo recuerdo muchos maestros. Yo voy a empezar por la maestra Xiomara, que es docente en lengua española aquí, en lengua y literatura. Sí. Ella me dio clases en la primaria, cuando estaba en el colegio Padre Silvio González, y también me dio clases en el bachillerato. Y lo que yo más recuerdo de ella no es tanto la clase, la calidad de la clase, excelente, pero más ella como ser humano, el acercamiento que ella tuvo hacia mí como yo siento que ella me vio como un hijo.
Y más de darme consejos académicos, me daba consejos como ser humano también. Bueno. Que me aportaron mucho en el resto de mi vida. Y siempre la recuerdo, siempre la saludo, siempre por WhatsApp conversamos y sí, ella es una de las maestras que siempre recuerdo. Qué bien. Y de las asignaturas, ¿cuáles eran sus preferidas o tus preferidas, Carlos? Las que más te gustaban, las que más siempre, aunque había que poner empeño en todas, pero había siempre una que más destacaba en ti. ¿Cuáles eran? Bien, a mí me encantan las matemáticas. Matemáticas. Me encanta todo lo relacionado a las matemáticas, la física. Me encantaba la carrera que estudié, electrónica, todas las materias que tenían que ver con electrónica. Una vez entré en tercero de bachillerato, que ahora es quinto de secundaria, creo. Yo quedé demasiado enamorado de esa carrera. Fue la mejor decisión. Y fue una carrera que, una vez yo estaba en la universidad, todo me resultaba tan fácil en la universidad, por todo lo que yo aprendí. En la materia de electrónica digital, principalmente cuando trabajamos con microprocesadores, ahí aprendí a programar. Qué bien. Ahí descubrí mi pasión por el software, que fue lo que terminé estudiando. También mencionar a la maestra Alexandra también, de electrónica, que la recuerdo con mucho cariño también porque ella nos orientó para participar en una competencia de programación aquí en República Dominicana, y ella misma tuvo la iniciativa de buscar el apoyo aquí en Loyola, hacer como grupos con nosotros de entrenamiento. Y gracias a esa iniciativa de ella y ese deseo de que nosotros creciéramos, yo logré ganar el segundo lugar en el 2018 cuando estaba en cuarto de bachillerato, a nivel nacional, y pude ir a Japón y representar al país en una competencia de programación. Qué bien. Y eso fue lo que realmente permitió que yo supiera qué camino yo debía tomar en la universidad, porque yo no estaba seguro si quería estudiar electrónica o algo más orientado a programación, a software. Y también la recuerdo a ella, o sea, yo digo, wow, y si ella no habría sido maestra mía y no me habría dado esa oportunidad, ¿en qué yo estaría ahora? O sea, increíble. Tiene ese recuerdo de manera especial, esa valoración a ese trabajo. Sí. Qué bien. Y de los compañeros de estudios, Carlos, ¿a quienes recuerdas y con quienes hoy día también todavía permanece ese lazo de la cercanía? Bueno, tengo una compañera especial que se llama Gracie. Estudió conmigo desde segundo de bachillerato y ahora ella es docente aquí en bachillerato en lengua española. Y es con una de las que tengo más contacto, con la que siempre me comunico, y es una amiga muy especial, ella. También amigos que he tenido desde el inicio, desde que entré en tercero de primaria, María Custodio, que vive muy cerca. Es una compañera que tuve desde tercero de primaria hasta el final, hasta cuarto de bachillerato. Y estudiamos la misma carrera incluso. Es una amiga que le tengo también mucho cariño. Y bueno, realmente éramos muy unidos los de el técnico en electrónica en comunicaciones, porque era la carrera más pequeña. Entonces nosotros como que nos volvimos muy unidos. Y esa unión se mantuvo después de salir del bachillerato también con varios de ellos. También mencionar a Víctor Encarnación, un gran amigo también, que ahora es compañero mío, docente en el ITLA también. Sí. Y bueno, sí. O sea, yo realmente en términos de profesores y amigos, yo me siento en deuda de no mencionarlo a todos. Qué bien, qué bueno que se mantiene ese lazo, esa cercanía. Carlos, y de las actividades extracurriculares, ¿participaste de alguna en el tiempo que estuviste aquí en Loyola? ¿Y cuáles eran? Sí, yo aquí en Loyola participé en el club literario desde que entré a primero de bachillerato. En esa época a mí me encantaba muchísimo escribir y leer. Ya lo he, vamos a decir, parqueado por otros intereses que me han gustado aún más, pero en esa época fue lo que más me interesó. Siempre nos quedábamos, creo que era los miércoles o los martes, a compartir nuestros escritos de
nuestros cuentos, nuestras fracciones de novelas, y era un ambiente muy bonito en donde yo hice muchos amigos también. Recuerdo con cariño al profesor Ramón, que era el profesor de lengua española que se quedaba con nosotros en el club literario. Y fue un espacio en donde yo pude desarrollarme también, porque gracias también a ese espacio yo pude publicar mi primer libro aquí en Loyola, en la biblioteca, que fue en el 2016, que fue Cuentos de mi adolescencia. Y fue, y yo creo que fue por yo estar en el club literario que yo pude desarrollar esa pasión. Yo no creo que en mi casa, solo, tal vez yo iba a escribir, pero no iba a sentirme como con ese sentido de comunidad. Y para mí sí fue una experiencia muy bonita participar en el club literario. Lo hice hasta el final del cuarto de bachillerato. Oh, mira qué bien. Sí. Pero me llama la atención esa conjugación de la literatura y al mismo tiempo tú dices que te gustaba mucho las matemáticas, la física. O sea, como que a veces uno se pone a analizar que regularmente las personas que se orientan mucho al mundo matemático no son muy interesados en el tema de la literatura y viceversa. En el caso tuyo, tú lograste llevar de la mano ambas cosas y eso nos llama mucho la atención, que cómo tú pudiste lograr ambas cosas y que, digamos así, no fueran agua y aceite, no fueran diferentes. Yo siento que fue algo como natural, yo no tuve que pensarlo, simplemente a mí me empezó a gustar el escribir y las matemáticas también y se dio. Ah, qué bueno. Sí, yo no me sentí nunca balanceando dos cosas. Ah, qué bien. Sí. Qué bueno. Ahora pues, Carlos, cuéntanos en esta parte de la entrevista, ¿cuál es ese lugar de Loyola que tú todavía recuerdas? Ese espacio, esa área, ese lugar que tiene pues la estructura donde siempre, digámoslo así, te sentías pues muy, muy feliz y que todavía no sale de tu memoria. Va a sonar cliché, pero todos. Todos los lugares. Yo estaba, mientras esperaba esta entrevista, llegué temprano para dar un paseo por la institución y fui a todos los sitios. Pasé a la institución entera y le comentaba a Ruth que me sentí como con una mantita así calientita, como tibio, como me sentí tan bien, me sentí en mi casa, literalmente, me sentí en mi casa. Me sentí muy feliz, o sea, yo me imagino que la gente me veía y ¿por qué está caminando tan feliz en los pasillos? Sí, yo me reía así solo. Pero si te tengo que decir un sitio en donde siempre en recreo yo me reunía era al lado de la iglesia, de la capilla. Hay como un pasillo y ahí siempre nos sentábamos en el recreo a compartir, a hablar, los amigos del curso. Ese sitio lo recuerdo con mucho cariño. Y cuando crucé por ahí dije, wow, cuando yo me sentaba aquí a compartir. A mí me encantaba jugar cartas. Yo era el dueño de las cartas. Y yo siempre traía, jugábamos uno y jugábamos juego de cartas y ahí nos divertíamos muchísimo. Qué bien. Ahora vamos a hablar entonces ya con Carlos, luego de egresar de aquí del IPL en Electrónica Mención Comunicaciones. Tenemos los datos, como leíamos, que luego pasaste a la Universidad Iberoamericana UNIBE, donde te formaste como ingeniero en tecnología de la información y la comunicación. ¿Por qué seleccionaste esta carrera en específico? Yo sabía que quería estudiar ya software cuando participé en la competencia. Yo lo que no sabía era dónde quería estudiarlo. Okay. Entonces, yo dije, yo quiero estudiar con beca. Quiero estudiar con beca y apliqué a distintos sitios a beca. Y en UNIBE fue que me dieron la mejor beca. Entonces opté por estudiar software en UNIBE, que en ese momento se llamaba Ingeniería de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC. Así es. Y bueno, me quedé en UNIBE. Yo, si fuera por decisión mía de escoger de dedo, yo habría escogido INTEC, porque a mí me gustan los retos y siempre dicen INTEC. INTEC es una universidad en donde tú te ponen a trabajar mucho y demás. Y a mí me gusta eso.
A mí me gusta todos los retos. Pero bueno, estuve en UNIBE, me gustó la experiencia en UNIBE, sentí en varios momentos que me oxidé. Suena raro, pero venir de Loyola, en donde uno va a 200 kilómetros por hora, y entrar en UNIBE, en donde yo iba a 80, yo sentía como que me sentía raro. No iba al ritmo. Y me decían los compañeros, oye, pero tú vas en coche porque tú estudiaste en un politécnico en Loyola, imagínate. Sí. Pero sí, para mí fue súper fácil la universidad, honestamente, y yo me sentí tranquilo siempre. Siempre traté, mientras estuve en la universidad, de aprovechar esa energía contenida, haciendo cursos, haciendo actividades fuera de la universidad para entonces no sentirme así. Pero sí. Qué bien. Y ahora también vemos que también existe un micromáster en inteligencia artificial en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y que te has inclinado mucho por esto del conocimiento en el tema de la inteligencia artificial. ¿A qué se debe esto? Esto es muy interesante. Yo en UNIBE yo nunca estuve interesado en inteligencia artificial. O sea, a mí ni siquiera me cruzó por la cabeza. La historia es la siguiente. Yo en UNIBE era monitor de una maestra que me daba clases de lógica matemática, de muchas materias relacionadas a electrónica, como por ahí. Ella es ingeniera mecatrónica. Se llama la doctora Rina Familia, que era anteriormente la presidenta de la Sociedad Dominicana de Inteligencia Artificial. Ella fue también quien creó la carrera de inteligencia artificial en el ITLA. Y ella vio en mí las habilidades de programación que yo tenía y me solicitó una vez si yo podía dar un diplomado en el ITLA de Python como parte de un programa más grande que se llamaba el Diplomado en Inteligencia Artificial. Entonces yo empecé a dar Python para los que estaban en el Diplomado de Inteligencia Artificial en ITLA gracias a la recomendación de ella. Y en ese momento yo dije, bueno, pero si yo tengo que dar Python en este Diplomado de Inteligencia Artificial, algo de inteligencia artificial yo debo saber para orientar las clases a que no sea programación ambigua, sino que sea orientada a inteligencia artificial. Y ahí inicié entonces a investigar de inteligencia artificial, me empezó a gustar muchísimo y opté por hacer este micromáster en inteligencia artificial para ya dar como que el paso, y me he quedado en esa área, trabajo en esa área, doy clases en esa área, y yo, lo mismo que dije con la profesora Alexandra Moscat, o sea, yo digo, ¿y si ella no habría sido profesora mía, qué yo estaría haciendo? Yo pregunto eso. Pero sí, esa es la historia. Qué bien. Y hoy día pues sabemos que la inteligencia artificial pues está en boga, y que hoy día cada vez son más las empresas, las instituciones que la incorporan a su operatividad, pero también en las diferentes áreas ya ha comenzado a utilizarse. ¿Qué tú crees de la inteligencia artificial de manera específica en República Dominicana? ¿Crees tú que ya ha despegado completamente o todavía hay retos en ese sentido? Todavía hay muchos retos en la República Dominicana en inteligencia artificial. Hay muy pocas personas que realmente sepan del área. Hay mucha gente hablando de inteligencia artificial, pero no sabe de inteligencia artificial en la República Dominicana. Y yo creo que es necesario tener personas que sepan del área, porque es algo que, así como el internet y la tecnología se ha vuelto parte del día a día, y se necesitan personas que manejen eso, la inteligencia artificial igual. Yo he visto que en los últimos meses se han hecho esfuerzos parte del gobierno para potenciar la inteligencia artificial con centros, y lo veo muy bien. Deben integrar al ITLA también en eso, porque el ITLA es pionero en enseñanza de inteligencia artificial aquí en el país. Entonces yo creo que si aquí se va a desarrollar también el tema de la inteligencia artificial, el ITLA debe formar parte de la conversación fundamental, debe formar parte de la conversación. Y yo creo que es algo que también aquí en Loyola se puede empezar a implementar, aunque sea con una materia de las ingenierías, una materia de inteligencia artificial,
un diplomado, un taller. Yo creo que eso es importante también, que aquí empiece a promocionarse. Está bien. Sí, sí. Una pregunta también al respecto sobre el tema, Carlos, y es que hoy día también se habla mucho de que la aplicación o el uso de la inteligencia artificial pudiera dar al traste con la desaparición de muchas carreras tradicionales. Tú que dominas el tema, ¿qué crees sobre esa apreciación? Esa pregunta siempre me la hacen. Y esa pregunta a mí me encanta, porque mucha gente crea como una idea demasiado mala a veces de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial lo que va a traer es simplemente un cambio de paradigma. Yo entiendo que los empleos no van a desaparecer, sino a cambiar. Esa es la idea realmente. Es como con la tecnología. Cuando antes las industrias habían 10,000 personas cosiendo una ropa, claro, y ahora vinieron máquinas que aportan a eso, los empleos, o sea, se necesita gente que siga en el empleo de la manufactura, pero ahora cambiaron. Entonces la gente debe actualizarse. O sea que la inteligencia artificial viene a apoyar al ser humano, no a quitarle trabajos, sino hacer que la vida sea más fácil para lograr cada una de las tareas. Esa es realmente la idea con la inteligencia artificial. Yo creo que la docencia, y hablo por experiencia porque soy docente, hay un reto grande también con la inteligencia artificial, inmenso. Los docentes deben adaptarse lastimosamente a esta nueva era de la educación, en donde los estudiantes tienen un ChatGPT que le hace todas las tareas. Lastimosamente, que si tú le pones un examen virtual, yo doy clase virtual en el ITLA, y si yo le pongo un examen virtual, yo sé que no son ellos que lo están haciendo, el examen. Entonces hay que cambiar la dinámica, hay que ir evolucionando. Yo, por ejemplo, como docente, para mí todo es, prácticamente todo es evaluado de forma oral. Tienen que presentarlo, siempre veo el pensamiento crítico, el dominio de los temas, porque así es la vida. Vienen tecnologías y tenemos que, cada uno, en nuestro rol en particular, tenemos que aceptarlas y adaptarnos a esas tecnologías que nos vienen a apoyar, porque a los docentes también, yo estoy diciendo, empecé por esa parte, pero la inteligencia artificial a mí me ha ayudado mucho a preparar material para los estudiantes, a tareas que son hasta cierto punto mecánicas, a que sean un poquito más rápidas de hacer. O sea que todo al final tiene sus pros y sus contras, y lo que tenemos es que tratar de aprovecharlo mejor. ¿Y cómo se ve Carlos Bienvenido Gando Montaz en el futuro? ¿Qué se ve haciendo? ¿Qué se ve realizando? Bueno, esa pregunta a mí me asusta, porque ni siquiera yo estoy seguro qué depara el futuro para mí. Pero mi próximo paso es, yo quiero hacer una maestría en economía o filosofía. A mí me gustan mucho las dos áreas, me encantan. Y quisiera hacerla en Europa. Siempre me ha llamado la atención Europa. Quisiera vivir esa experiencia de conocer la cultura europea, vivir allá un momento. Ojalá que saque una beca también. Y poder hacer una maestría en un área que me complemente también, como la economía, porque actualmente trabajo en un banco y implementamos inteligencia artificial para solucionar problemas del banco. Pero me ayudaría tener ese concepto de economía para tal vez desarrollarme ya en esa área, en inteligencia artificial aplicada al área bancaria, porque así es la tecnología. O sea, tú lo puedes aplicar a diferentes áreas, medicina, a derecho. Es bueno, yo entiendo, que uno ir tomando un camino. Creo que ese es el próximo paso que tiene Carlos. También desde la Sociedad Dominicana de Inteligencia Artificial, como vicepresidente ahora, estamos haciendo una no remodelación, como un reinvento de la sociedad, para realmente nosotros empezar a hacer talleres de inteligencia artificial,
para los interesados, empezar a hacer actividades de competencia para que la gente se vaya interesando en el área. Vamos a la página web también a darle más actividad, publicando artículos. O sea, queremos la Sociedad Dominicana de Inteligencia Artificial, que hasta ahora tiene un perfil muy científico, a que sea más cercana también a los estudiantes y a los jóvenes. Ese también es un próximo paso. Qué bueno. Y ya las dos últimas preguntas, Carlos. La primera, ¿qué significa para ti el Instituto Politécnico Loyola? Y la segunda pregunta ahí mismo, un consejo que tú le darías a los jóvenes que nos están viendo y escuchando y que al igual que tú, pues también están detrás o han estado detrás del sueño de superarse y de llegar hacia adelante. Bien, bueno, el Instituto Politécnico Loyola para mí es... yo ni siquiera sé cómo ponerlo en palabras. Para mí fue una etapa demasiado importante de mi vida, la que yo tuve aquí en el Instituto Politécnico Loyola, los amigos que hice, lo que aprendí, los valores principalmente, la responsabilidad, la disciplina, el respeto. Esa formación más allá de académica profesional, que es buenísima, me encantó, pero también la formación humana, el ambiente aquí, la vibra del Instituto Politécnico Loyola es algo que se quedó en mí y yo me siento como sellado, como si yo tuviera un sello de Loyola atrás. Y la gente a veces como que lo percibe. Cuando yo estaba en UNIBE, por ejemplo, como que ellos percibían que yo tenía un sello un sello bueno. Sí. Esa característica. Exactamente. Y de verdad que, o sea, si, como dicen, va a sonar cliché, pero realmente, si yo tuviera que volver al pasado y elegir una institución para estudiar, yo elegiría el Instituto Politécnico Loyola sin dudarlo 2 veces. Esta institución es de verdad que increíble. Increíble lo que significó para mí, para mi desarrollo. ¿Y el consejo a los jóvenes? Les aconsejo que estudien en Loyola, es lo primero. Este es el instituto que va a hacer que ustedes lleguen a su máximo potencial, definitivamente. No se rindan, luchen por sus sueños. Importantísimo siempre escuchar los consejos también de su familia, de sus profesores. Y nada, la vida es luchar mucho y echar para adelante. Qué bien. Bueno, agradecemos a Carlos Bienvenido Gando Montaz, quien ha sido nuestro invitado en este espacio Huellas, en esta semana, donde hemos conocido con él su experiencia formativa aquí en el IPL, también lo que ha realizado ya luego de salir de la institución, en el ámbito laboral, en el ámbito productivo, su formación académica, sus proyectos, y de verdad que sí que ha sido un recorrido bastante interesante, y agradecemos a él estos minutos que nos ha dado para compartir pues su paso por la institución y también conocer de su vida. Muchas gracias, Carlos. Gracias por invitarme, Ruth. Gracias por esta entrevista. Un espacio muy ameno y me sentí muy contento de volver aquí a Loyola a compartir y a sentirme en casa. Qué bueno. Señores, si Dios lo permite, nos reencontramos la próxima semana en su programa Huellas. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos.